Y voy a hablaros precisamente de esa otra cara, la cara que quizá os va a permitir el seguir mis pasos. O sea, cuando termine esta ponencia me gustaría que no todo quedara ahí, o sea, que si tenéis que tomar nota de los lugares en los que voy a hablar sería estupendo, porque a mí me gusta como autor, o en este caso como ponente, que aquello que yo cuente, aquellos lugares en los que he tenido la suerte de poder estar, de poder dedicarme a este mundo maravilloso que es el mundo del misterio, que engloba tanto, pueda de alguna forma verse también extendido en el lector que coge un libro, en la persona que me ve en televisión o que me escucha en radio, o en aquel que está sentado ahora aquí escuchando todas esas historias, ¿no? Hay que ir a esos lugares y hay que palpar el misterio. Pero si me permitís, antes de pasar a hablar de algunos de los casos que más me han impactado, y que no solamente son casos de misterio clásico, de fantasmas, de ovnis, que también hay algún que otro fantasma en esta charla y en este libro, va a ser una ponencia que se va a centrar en lugares especiales, lugares que tienen relación con la arqueología mágica, lugares que tienen relación con la historia desconocida. O sea, el misterio engloba mucho más que lo que a veces estamos acostumbrados a escuchar. Pero quiero hacer antes un preámbulo para que entendáis de alguna forma por qué me preocupé tanto por intentar sacar a la luz historias andaluzas, ¿no? Y para esto tendríamos que retroceder al año 2003, aproximadamente el mes de agosto, cuando, de casualidad, si es que existe, yo no creo en la palabra casualidad, llega a mis manos un libro muy antiguo de un historiador malagueño que se llama Diego Vázquez Otero, se llamaba, falleció hace ya algún tiempo, un libro que se llamaba Historias y tradiciones malagueñas. Y bueno, ese libro trataba de cosas históricas, de monumentos. Era un hombre que se dedicó durante toda su vida a ir recorriendo pueblo por pueblo, pero no se dedicaba al misterio. Era más bien, pues eso, la historia, los monumentos, los personajes importantes, alguna que otra tradición, pero a veces dejaba caer una pildorita de misterio, cuando se topaba con alguna leyenda, ¿no? Y en ese libro me encuentro con algo que a mí me impacta mucho, me llama la atención. Es una historia relacionada con un pueblo de la zona alta de la Sarquía malagueña, que es una comarca en la zona este, y allí en Alcaucín, al parecer, él recoge una leyenda que habla de un obispo que llega al antiguo poblado de Zalia, donde hoy día se encuentra Alcaucín, y en ese poblado es muy mal recibido por la gente, hasta el punto de que lo echan de allí prácticamente a pedradas, y él, indignado con aquel comportamiento, decide lanzar una especie de maldición que se ve reflejada, que se hace realidad en una legión de serpientes. Decían además que eran serpientes casi con cabeza humana, de serpientes que se ponían en pie, que aterraban a toda la población y que finalmente fue provocando que todo ese poblado se fuera desplazando a otro lugar, que tuvieran que huir de lo que es Zalia y fundar lo que hoy día es Alcaucín, que está muy cercano. O sea, la zona de la Mesa de Zalia es una zona abandonada, es una zona con ruinas antiguas precisamente relacionadas con este poblado. Bueno, cuando escucho aquello, estamos hablando hace ya 10 años, una época en la que, igual que ahora también, ¿no?, me gusta moverme mucho, ir a diferentes lugares, intentar percibir por mí mismo el misterio, como antes he dicho. Decido coger mi coche. Yo era uno de los muchos malagueños que apenas conocía los pueblos de Málaga, y eso es muy habitual, por desgracia, en la gente, que uno no conozca su propio patrimonio, que uno no visite apenas más allá de la capital o del poblado donde vive, y decido hacer un recorrido desde Málaga capital, creo que fue a mediados de agosto, hacia lo que era el antiguo poblado de Zalia, hacia Alcaucín, pero en lugar de hacer un camino más o menos recto, que podía haberlo hecho fácilmente, cogiendo por la Viñuela, haber llegado en muy poquito tiempo, decido hacer un zigzag, decido empezar a recorrer diferentes pueblos con la intención de indagar un poco a ver si había algún misterio, si había algún tipo de leyenda. Llevaba mi cuaderno de campo encima, pero no estaba muy convencido de que fuera a encontrar nada, ¿no? Era una época en la que yo creía que el misterio estaba como muy expandido, que un investigador tenía que esperar a que llegara a uno la noticia de que algo había ocurrido para que tuviera que llegarse a ese lugar concreto. El primer punto donde me detuve es una pedanía de Macharabiaya que se llama Benaque. Estuve visitando el Museo de Salvador Rueda, del poeta de la raza, y pregunté a la persona que me abre la puerta del museo y que me lo enseña por dentro si conocía algún misterio, si conocía alguna historia curiosa de Benaque, ¿no?, de un pueblo que es que tiene 2 calles, no te das cuenta y ya te la has pasado. Y me dice que sí, que efectivamente en la iglesia, en esa pequeña iglesia de Benaque, hay un cuadro de la década de los 40, que es una fotografía en blanco y negro, era una fotografía en blanco y negro, ahora veréis por qué, del Cristo de la Banda Verde. El Cristo de la Banda Verde es un Cristo
de una iglesia de Almáchar, de una iglesia de un pueblecito cercano, y al parecer en la década de los 40 una señora muy devota de esa imagen decide hacer esa foto, ponerla en la iglesia para que todo el mundo empiece de alguna manera a venerarla también, ¿no? Ponen esa fotografía, pasa allí muchísimas décadas, y aproximadamente a mediados de los 80, una de las veces que una de las señoras va a abrir, la que tiene la llave de la iglesia, abre el templo, se da cuenta al ir a cambiar las flores de aquel cuadro de que lo que antes era blanco y negro se ha vuelto en color, sobre todo la zona de la banda verde, que se había puesto verde, y algunas zonas amarillas del palio donde se encuentra el Cristo. Bueno, esto que puede parecer algo poco importante, si en lugar de ocurrir aquí en España, en Andalucía, en Málaga, hubiera ocurrido en México, en Argentina, habría una peregrinación constante de personas, porque es una cosa que no tiene explicación ninguna. Hay gente que entiende realmente del asunto, hay especialistas, técnicos que han analizado la fotografía, no hay ningún tipo de pintura, no hay ningún tipo de pigmento. Lo que antes era blanco y negro toma color, y toma color además de forma consecuente con la imagen originaria. Bueno, tomo nota en mi cuaderno de campo, pienso que es aquello de la fábula del burro que tocó la flauta de casualidad, y de ahí me voy a Macharabiaya. En Macharabiaya visito también el Museo de la Familia Gálvez, una familia muy importante en la España del siglo XVIII, y también pregunto a la gente que me encuentro a pie de calle si conocen alguna historia extraña, y me dicen sí, precisamente la tienes justo debajo de la iglesia, la cripta de los Gálvez, donde hay personas que dicen que han podido ver figuras como vestidas de época que surgen de un lugar de la zona de nichos y desaparecen por la zona contraria, que parece que están relacionados con la propia familia Gálvez. No me voy a extender mucho en esto porque es un caso que os voy a narrar después si tenemos tiempo. Vuelvo a tomar nota en el cuaderno de campo y sigo haciendo mi recorrido. Por otros pueblos como Moclinejo, donde me hablan de la Olla de los Muertos, un lugar que fue bastante intenso en la contienda de la Reconquista cristiana y donde los muertos caían y por la forma de embudo se iban acumulando uno encima de otros, y narra la tradición que, sobre todo en el pasado, había como una especie de procesión de muertos, que veían a esos muertos con la ropa harapienta, chorreando sangre, algo que, bueno, puede ser una leyenda, pero aún así es bastante importante. Bueno, voy tomando nota. En Almáchar me cuenta la historia del Cristo de la Banda Verde, pero no la del cuadro, sino la historia de cómo salva a unos marineros en una tormenta, ¿no? Y claro, cuando veo todo eso, me di cuenta de que ya es mucha casualidad, que no es que el burro haya tocado la flauta precisamente por casualidad, sino que en cada lugar que estaba pisando había un misterio, ¿no? Sí os tengo que decir que salí muy temprano aquel día, sacándole ventaja al sol como a mí me gusta, y no llegué al Caucín, porque cuando estaba a medio camino ya se me vino la noche encima y estaba con un cuaderno plagado absolutamente de historias asombrosas, unas que pueden ser más creíbles, otras que pueden ser menos creíbles, pero incluso aquellas que podemos pensar que es simple tradición o simple leyenda, yo creo que merecen la pena que sean recogidas porque es aquello en lo que creían nuestros ancestros, ¿no? Y es importante mantener también esa tradición. Bueno, a partir de ahí es cuando decido hacer un recorrido sistemático por todos los pueblos de Málaga. Yo creo que soy uno de los pocos malagueños que ha estado en los 101 pueblos. Llegué a sacar más de 1.800 referencias, más de 1.800 casos. Unos son grandes historias que he plasmado en algunos de mis libros, otros son pequeñísimas tradiciones, pero realmente aquello me hizo entender de que vayas donde vayas, cualquier pueblo, cualquier pequeña pedanía, cualquier aldea, si sabes rascar bien, si sabes hablar con la gente mayor, si sabes hablar con quien te encuentres en el bar, en la plaza, al final te encuentras con algo interesante. Y de ahí di luego el salto a otros lugares de Andalucía, de ahí Extremadura, pero sí me di cuenta de algo que me gustaría compartir con todos vosotros, y es que llegó un punto en el que por varios motivos, no lo voy a narrar todos, el misterio pasó a un segundo plano. Me di cuenta de que se ha perdido de alguna forma esa unión. Lo que antes era la memoria popular se transmitía de alguna manera entre de lo que es de abuelos a nietos, de padres a hijos. La gente joven tomaba mucha nota de aquello que contaban sus abuelos, sus padres, esos corrillos en torno a una mesa camilla con calefactor o en torno a una chimenea, o los corros que se formaban también en las puertas de las casas, cómo se iban transmitiendo de generación en generación todo este tipo de creencias, de historias, de tradiciones curiosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde hace una época para acá, yo creo que aproximadamente 20 años, cuando entra en nuestras vidas, entre otras cosas, el Internet, eso ha provocado que la gente joven ya no atienda tanto a la gente mayor y por lo tanto esa unión se ha roto. Y de aquí a 20 o 30 años, estoy convencido, todo lo que no pongamos por escrito, todo lo que no
narremos de alguna forma y que quede impreso, que quede grabado, se habrá perdido para siempre. La gente más mayor se lo va a llevar a la tumba, ¿no? Y entonces ya se convirtió para mí no en una búsqueda del misterio, sino en una especie de cruzada intentando recopilar todo aquello que estaba a punto de desaparecer, ¿no? Por lo tanto, los auténticos protagonistas de mis libros, aunque parezca mi nombre en la portada y uno se sienta muy orgulloso de ver el libro en una tienda, los protagonistas son todos aquellos que me han narrado ese tipo de historias. Por eso siempre digo que hay que intentar, de alguna forma, no perder esa historia antigua, hay que intentar atender a la gente que conoce todas esas historias, que suele ser la gente mayor, que últimamente tendemos mucho a centrarnos en una vida que casi se encierra en una pantalla de ordenador y hablamos mucho por internet con gente que está muy lejana, que eso es maravilloso, pero somos muy elocuentes en Facebook, en Twitter y luego no somos capaces de hablar con el vecino, con el primo que vive en la calle de al lado, ¿no? Y yo creo que eso es bastante triste y está haciendo que se pierdan muchísimas cosas. Por eso ha sido, de alguna manera, este trabajo en toda Andalucía una especie de cruzada que quizá hoy día no aparente tener mucho valor. Quizá de aquí a 20 o 30 años, todos aquellos que nos dedicamos a este tipo de recopilaciones, de ser casi cronistas del misterio, es cuando esas obras, cuando ya ni siquiera nosotros estemos aquí, se tomarán un poquito más en cuenta, porque todo eso habrá desaparecido de la calle y solamente se podrá encontrar en algunos libros, ¿no? Y yo creo que además estas historias son una herencia. Todos venimos al mundo con distintas herencias, a veces algunas no son ni siquiera tan positivas, ¿no? Una religión, un equipo de fútbol, un partido político. Tenemos otra herencia que nos engrandece mucho, que es lo que nos rodea, que es nuestro entorno. En este caso era mi Málaga, como puede ser vuestra Almería o como puede ser nuestra Andalucía, la Andalucía de todos, ¿no? El intentar recopilar todo ese tipo de historias. Y como antes decía, di luego el salto al resto de Andalucía, di el salto a otros lugares de España, porque yo creo que para aquel que quiere buscar respuestas, que quiere sorprenderse con la vida, no hay ningún tipo de fronteras. Y mi último trabajo, precisamente 50 lugares mágicos de Andalucía, en lo que se diferencia de otro tipo de obras que yo mismo he hecho, además, es que no es un sitio de casos, sino de lugares, ¿no? Muchas veces me imagino que habréis cogido el coche, habréis ido a visitar un lugar del que se habla en un libro, puede ser un libro mío incluso, y ese lugar ya no existe, o te hablan de una aparición de un espectro en un lugar determinado, pero es un paraje en el que no te vas a topar con el espectro, ni te vas a topar en el cerro con aquel ovni que vio un ganadero de la zona, ¿no? Este libro, digamos que se centra sobre todo en lugares que la gente puede visitar, que puede palpar, que anima a la gente a viajar. Yo creo que viajar es una de las labores más interesantes que puede hacer el ser humano, ¿no? Así que espero que con las historias que os voy a narrar, brevemente, evidentemente, porque no tenemos muchísimo tiempo, que despierte vuestra curiosidad y sobre todo, como os digo, si tenéis que tomar nota y visitar luego esos lugares, a mí realmente me gustaría muchísimo, ¿no? Y vamos a empezar con un caso de Granada. Vamos a hacer un recorrido por algunos puntos de Andalucía. Voy a poner algunas fotografías de fondo que van a ir pasando. De todas formas, al final de la charla, si queréis hacer algún tipo de pregunta en particular, estaré encantado de responderla hasta la medida de lo posible. Bueno, esto es un pueblecito que se llama Jerez del Marquesado, como digo, en la provincia de Granada, un pueblo encantador, donde el 18 de junio de 1653 ocurrió algo que para mí ha sido una de las historias religiosas más importantes que he investigado nunca. Y a mí me encantan, ¿no?, los milagros religiosos, quizás no tanto por el condimento religioso en sí o por el condimento católico, sino porque si empiezas a rascar detrás de muchos milagros religiosos, no de este concretamente, siempre te encuentras algo relacionado con una luz en el cielo que desciende, con un ser extraño que se ve en un lugar concreto, y eso da origen a que se erija una ermita, ¿no? Si vais a cualquier pueblo os vais a encontrar una ermita, dos, o dependiendo del pueblo puede tener incluso más. Detrás de cada ermita hay un milagro religioso. Detrás de cada milagro religioso, maquillado a veces por la sociedad y por la religión, nos encontramos con un suceso relacionado con el campo ufológico. Por eso me gusta tanto, pero para mí esta historia, como digo, ocurre en 1653, que tiene relación con una imagen mariana, con Nuestra Señora de la Purificación, es de las más importantes. Aquel 18 de junio resulta que hay una tormenta tan terrible en el pueblo, que azota tanto a las casas, incluso a su propia estructura, que la gente se empieza a dar cuenta de que muchas de esas viviendas se vienen abajo. Entonces, don Francisco de Moya, el sacerdote de esta localidad, decide tocar las campanas para que la gente acuda a la iglesia. Es de alguna forma el lugar
con los muros más recios, un lugar donde podían estar medianamente protegidos, por lo menos mucho más protegidos que en sus propios hogares, ¿no? La gente acude rápidamente a esta parroquia, se ponen todos allí en la nave, pero el sacerdote, pensando que quizá todavía existen algunos rezagados que no se han enterado de que la gente se está resguardando en el templo, decide volver a tocar las campanas, pero no lo hace él, manda a 3 niños para que suban, para que ellos mismos toquen la campana, mientras que él se encarga de ir organizando a la gente en la nave de la iglesia, porque aquello era una especie de caos. Bueno, suben a aquellos 3 niños y en el momento justo en el que empiezan a tocar las campanas cae un rayo, y un rayo que las crónicas lo mencionan como si fuera una especie de rayo maligno, diabólico, porque hace unos movimientos rarísimos, ¿no? Y bueno, una parte del rayo, primero el rayo impacta contra la torre de la iglesia y rompe una cruz de madera que se parte en 2 y cae, pero luego el propio rayo se fragmenta. Una parte del rayo hace un recorrido bastante extraño. Tengo por aquí todo lo que es el itinerario tan extraño, porque pasa por la sacristía, llega al altar mayor, le quiebra 3 dedos a la imagen de Cristo, pasa después por el tabernáculo del Santísimo Sacramento, donde quiebra la corona y el brazo del niño Jesús, y finalmente se consume destrozando elementos religiosos como manteles, candelabros, etcétera, etcétera. Pero hemos dejado la otra parte del rayo. Bueno, el primero además termina a los pies de la Virgen, de Nuestra Señora de la Purificación, queda allí en el suelo esa especie de mancha oscura, pero lo más terrible fue, como digo, la otra parte del rayo, ese rayo que impacta contra los 3 niños, que concretamente a Bartolo le hace un agujero pestilente en la espalda, un agujero enorme. Él fallece y los otros 2, por esa misma onda expansiva, mueren también. Claro, tenemos que ponernos en la situación de los padres cuando se enteran de aquello, cuando bajan a los niños, y el médico de la localidad, que estaría allí también, estaba toda la gente del pueblo, pues lo miran y ven que han fallecido, que ahí no se puede hacer absolutamente nada. Y los padres aferrándose, no solo los padres, el resto de la población, aferrándose a lo imposible, no queriendo aceptar la muerte y buscando refugio en la religiosidad, que es lo que hace mucha gente en los momentos límites, deciden poner a aquellos 3 niños a los pies de Nuestra Señora de la Purificación y pedirle que interceda en la no curación ni sanación, sino en devolver la vida a aquellos niños, ¿no? En ese momento ocurren 2 cosas. Una de ellas, que se forma una especie de tubo de luz, como dice la tradición, entre la imagen de la Virgen y aquellos 3 niños que estaban allí en el suelo. Y en ese momento, la segunda cosa, yo creo que más interesante casi que la primera, esos 3 niños se incorporan, vuelven a la vida, desaparecen aquellas heridas que habían sido heridas mortales, ¿no? Y bueno, lo que me imagino que pensaréis que es una tradición, una leyenda, podía haber sido una tradición, una leyenda, como tantas historias que han ocurrido y que se han perdido los documentos. Pues en este caso, gracias a Francisco de Moya, don Francisco de Moya, este sacerdote, se ha mantenido para siempre. ¿Por qué? Porque este hombre tiene la genial idea de recopilar en un libro, creo que lo habéis visto varias veces en las imágenes, un libro con hojas de pergamino y tapas de cuero, donde hace la crónica pormenorizada de todo lo que ha ocurrido y además hace que sea firmada tanto por él como por otros personajes importantes del pueblo. Con lo cual, ese libro que tenemos ahí se convierte para mí en una especie de acta notariada de lo imposible. Nos demuestra que a veces todo aquello que pensamos que no puede ocurrir, que es un completo absurdo, ocurre a veces, y hay testigos que dicen que así ocurrió. Sé que podéis pensar que todo esto se lo inventaron en su momento, eso me da igual, pero esto deja de ser leyenda y deja de ser tradición desde el momento en el que hay testigos presenciales. Las leyendas es cuando no existen esos testigos. Ahora, es historia desde el momento en el que hay personas que han dicho que han visto algo concreto. Y esto ocurrió así. Para aquel que quiera, además, adentrarse un poquito más en el misterio, puede visitar Jerez del Marquesado, y el sacerdote actual de la parroquia está encantado de que cualquiera pueda ver el libro y pueda, como he hecho yo, palparlo, ¿no? Casi olerlo, tenerlo en las manos, como a mí me gusta con este tipo de historias, ¿no? Y bueno, no sé qué os parecerá una historia como esta. Si luego tenéis preguntas al final, como he dicho antes, estaré encantado de responderlas, pero yo me quedo con esta historia como una de las mejores en España a nivel religioso. Y ahora vamos a dar el salto, vamos a cambiar de tercio, porque vamos a hablar de arqueología, pero de una arqueología diferente, una arqueología especial, esa arqueología de la que los arqueólogos, que son los que tendrían que hablar de ella, a veces no hablan porque es un poquito más incómoda, y el protagonista es este personaje de piedra. Para entender esto tenemos que viajar 5000 años atrás, ¿no? El hombre en la prehistoria
se hacía acompañar mucho de elementos mágicos, de elementos que les hacía la vida un poco más fácil. En cierto modo hemos conservado, ¿no?, ese sentimiento, por lo menos algunos, ese sentimiento religioso. No es muy diferente a aquellos ídolos que tenía el hombre de la prehistoria de los que tenemos hoy día en una iglesia, cuando una persona concreta va a pedirle a un santo determinado, una imagen de Cristo, de la Virgen, pues que le vayan bien las cosas económicamente, que le salga bien a un chaval un examen, o que una operación peligrosa pues termine bien, ¿no? Yo creo que en eso no hemos cambiado tanto, pero sí es cierto que antes eran de alguna manera seres que se preocupaban más por esas creencias ancestrales, seres que miraban más al cielo, que posiblemente se miraban más a sí mismos, y sobre todo en el momento en el que el ser humano de esa prehistoria deja de lado la caza para la supervivencia y ya se centra un poco más en núcleos preurbanos donde prevalece la ganadería, donde prevalece la agricultura, empiezan a preocuparse mucho por la fecundidad de esas tierras y de esos animales, y empieza a crear ídolos de la fertilidad, que eran piedras talladas, algunas con formas muy curiosas como esta que estamos viendo aquí, y que se colocaban de pie en los lugares donde estaban los animales o en los lugares donde estaban las cosechas, y supuestamente con esa mirada mágica que tenían algunas de esas piedras, lograban fertilizar esas zonas concretas o esa ganadería concreta. Muchas de esas piezas evidentemente se perdieron, están enterradas, pero algunas otras han salido a la luz, ¿no? Y este sería de alguna forma el protagonista, yo creo que de los ídolos de la fertilidad de España. Para mí es uno de los casos, y no solo lo pienso yo, sino muchos arqueólogos, uno de los ídolos de la fertilidad más singulares, ¿no? Aparece en el año 1992 en un pueblecito que se llama Almargen, en la zona oeste de Málaga, muy cerca de la serranía de Ronda. Tiene aproximadamente unos 50 centímetros de alto, 25 de ancho, 50 kilos de peso. Yo lo he cogido en peso en su momento. Y bueno, al principio hay que decir que fue muy curioso el descubrimiento. Se encuentra en una zona de frecuentes yacimientos arqueológicos, porque se están haciendo unas obras de remodelación de una vivienda, se están reforzando los cimientos, ¿no? Y el obrero que lo encuentra lo saca, le quita un poco el polvo, la tierra, y dice, bueno, ¿esto qué es lo que es? Que es curioso, me lo voy a llevar a casa, ¿no? Y esta pieza, que hoy día es una de las piezas más importantes que hay en España, estuvo mucho tiempo sujetando una puerta, la puerta de un garaje, porque este hombre no sabía para qué servía aquella piedra, y dice, bueno, como pesa bastante la pongo aquí, que no se cierre la puerta. Pasan algunas semanas, llega ese rumor al ayuntamiento, y bueno, ya la Concejalía de Cultura, el alcalde le dice a este hombre, trae para acá la piedra que vamos a estudiarlo un poco, ¿no? Hacen un estudio, un arqueólogo, no recuerdo ahora mismo el nombre, de la zona, lo analiza y llega a la conclusión, evidentemente, de que aquello es una pieza, es un ídolo de la fertilidad que tiene 5.000 años de antigüedad y que no debe estar sujetando una puerta, sino en el propio ayuntamiento. Al principio, la piedra se coloca en los bajos del ayuntamiento para que todo aquel que quiera visitarla pues pueda hacerlo. No se le da mucha repercusión, pero empieza a tener importancia cuando surge el rumor de que mujeres que tocan la piedra se quedan más fácilmente embarazadas. Incluso hombres que tocan la piedra consiguen que sus mujeres, a modo de osmosis extraña, también entren en estado de una forma más fácil. Claro, os tenéis que imaginar un pueblecito pequeño, este tipo de rumor, aquello de que hay que pasar por la piedra, tal. Bueno, aquello era un cachondeo continuo a pie de calle, pero claro, todo aquello se termina cuando algunas mujeres estériles, mujeres que además estaban siguiendo tratamiento médico y les era imposible quedarse embarazadas, y yo he entrevistado a varias, una de ellas Doris Serrano, que ha tenido la valentía en programas como Cuarto Milenio y otros tantos de contar su historia. Pues ella, por ejemplo, llevaba 18, 19 años sin poder tener un hijo, con todo lo que eso le suponía, el sufrimiento, esa historia trágica, y fue a tocar la piedra y en cuestión de 3 semanas se quedó embarazada. Claro, aquello ya cambiaba la cosa, aquello era como un bofetón a la ciencia, porque es imposible que una persona, al menos es imposible desde nuestra lógica y desde nuestra razón, que una persona que no se puede quedar embarazada tocando una piedra se quede. Pero eso era así, ¿no? Y claro, ha llegado un punto en el cual esta piedra que tenemos aquí ha dado la vuelta al mundo, no ella físicamente, pero sí su historia, y hay personas de otros lugares de España y de otros lugares del mundo. Aquí ha venido gente de Alemania, ha venido gente de Canadá, familias que de alguna forma, familias no, matrimonios que querían formar familias que era casi algo imposible,
a nivel científico, a nivel médico, y querían tocar la piedra, y muchos lo han conseguido. De hecho, donde se encuentra hoy día, que es esta imagen concreta, es en el Centro de Interpretación Tartesos, dentro del mismo pueblo, y la piedra, como veis, está puesta no en una vitrina, sino con dos soportes para que la gente se pueda acercar y tocarla y rozarla, ¿no? Y allí, en el propio centro, existen dos libros de firma, son muy curiosos. Uno de ellos sirve para la persona que visita por primera vez a la piedra, a la diosa, como le dicen allí, y en el libro cuentan su historia, cuentan su problema, su tragedia personal, ¿no? Y el otro libro es para cuando la persona regresa tiempo después para dar las gracias por el favor cumplido, el favor concedido, ¿no? Y la verdad es que son muchas las firmas de personas que dicen que efectivamente se han visto beneficiadas por el poder mágico que supuestamente tiene esta piedra, que puede ser visitada, como antes decía, por todo el mundo. Ahora bien, esto puede ser poder de la piedra, puede ser poder de la mente humana. A mí me da exactamente igual, porque si realmente fuera la mente de una mujer o de un hombre que no puede tener descendencia, porque es estéril, porque tiene problemas, y por el simple hecho de creer en una piedra consigue que su propio organismo, que su propia biología toque botones internos que desconocemos para poder tener descendencia, a mí me parece eso incluso más mágico que el hecho de que una piedra tenga ese tipo de poder, ¿no? Sería el poder de la mente humana, qué gran misterio la propia mente, ¿no? Y es posible que sea eso, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que casos como este, de alguna manera, nos demuestran que han pasado 5.000 años, pero el hombre no ha cambiado tanto. Hace 5 milenios el ser humano utilizaba estas piedras con devoción, pensando que tenía un poder especial, y hoy día la gente sigue acudiendo a él, y sigue acudiendo desde otros puntos del mundo, con esa creencia de que todavía existe una energía especial dentro de la piedra. O sea, en 5.000 años el ser humano no ha perdido eso que nos diferencia del resto de los animales, que es la capacidad de soñar, ¿no? Y yo creo que con este candidato tan especial podemos verlo, ¿no? Podemos ver esa otra cara de la arqueología. Y bueno, ahora nos vamos a ir a Córdoba, luego pararemos también en Almería, no os preocupéis. Nos vamos a ir a Córdoba para conocer a un personaje, en este caso un personaje de 4 patas, que es el perro moro. Posiblemente conozcáis la historia, o por lo menos algún tipo de rumor relacionado con ella, porque en medios de comunicación ha tenido mucha repercusión, ¿no? en décadas anteriores, ¿no? Aquí tenéis la imagen. Hay también algún que otro vídeo de este personaje curioso. Esto ocurre en un pueblecito que se llama Fernán Núñez, como digo, en la provincia de Córdoba, donde a finales de los 70 aparece un perro muy delgado, con un ojo blanco, era tuerto, y con un carácter un tanto esquivo, pero que poco a poco se fue encariñando con la gente y la gente se fue encariñando con él. Y dice la gente de la zona que posiblemente era la mascota de un mendigo que habitaba por los alrededores del pueblo, y en el momento en el que el mendigo muere, el perro corre a refugiarse dentro de lo que es el propio poblado y empieza a ser muy querido por la gente de la zona, que le dan de comer, que empiezan a tratarlo prácticamente como si fuera uno más de la familia, ¿no? Pero claro, este animal tenía una característica muy especial, y que es que conseguía presentir la muerte. O sea, estuviera donde estuviera del pueblo, si en ese momento sentía que una persona iba a morir próximamente, se le ponía, no los ojos, el ojo inyectado en sangre, se ponía completamente tenso, salía corriendo hacia la casa de aquella persona, se sentaba en la puerta y al día siguiente esa persona fallecía. Pero claro, podemos pensar que hay animales que tienen capacidades especiales que no son paranormales. O sea, sabemos científicamente que hay perros y que hay gatos que logran oler, vamos a decirlo así, determinados tipos de cáncer, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí podríamos hallar una respuesta. Pero ¿qué ocurre en casos, y ha habido muchos, porque este perro ha llegado a presentir 600 muertes en todo el tiempo que estuvo allí en el poblado? Ha presentido también la muerte de personas accidentadas, de personas que han muerto en un accidente de tráfico, en un accidente laboral, y eso ya no tiene mucha explicación, ¿no? O sea, nos encontramos con un animal con unas facultades extrasensoriales tremendas. Esto, claro, provocaba que por una parte la gente le tuviera mucho aprecio, pero por otra parte también mucho respeto, porque digamos que el recorrido que hacía era pararse en la puerta de la persona que iba a fallecer, al día siguiente fallecía. Luego, además, algo muy curioso, este animal era tan amable que iba con el cortejo fúnebre hasta el cementerio,
Y había veces que en un mismo día fallecían 2 personas, iba al cementerio, de ahí se iba para la casa del siguiente difunto y volvía a acompañar a otra comitiva fúnebre. Hay recopilados 600 muertos, 600 cortejos fúnebres que este animal, durante todo el tiempo que estuvo allí en el poblado, llegó a presentir las muertes y acompañar a esos muertos. Y como decía, por una parte mucho cariño, claro, por otra parte no tenías gana ninguna de que ese perro se te sentara a la puerta de casa. O sea, la gente tenía el miedo realmente metido en el cuerpo. Y eso le pasó precisamente, hay una anécdota que a mí me hizo mucha gracia, un señor que, no voy a decir el nombre, había estado tomando esa noche bastantes copas con los amigos, llegó ciertamente borracho a casa, ¿no? Y cuando llega borracho a casa se encuentra al perro sentado allí muy cerquita de la puerta. La borrachera se le pasó de golpe, empezando por ahí. Pero es que además luego el hombre se mete en la cama, empieza a sufrir temblores, empieza a sufrir fiebre, el tío pensaba que se moría y claro, a la mañana siguiente se despierta sudoroso y dice, uy, no me he muerto. Pero se entera de que es el vecino el que se había muerto, o sea, el perro estaba sentado entre su puerta y la puerta del vecino, ¿no? O sea, este animal realmente hacía cosas bastante curiosas, han ocurrido anécdotas como por ejemplo, que eso sí que, si ya lo que he contado es extraño, ¿cómo le puede caber en la cabeza a alguien que este animal, de pronto, o sea, hay un señor que era de Fernán Núñez, que había marchado a Barcelona muchos años atrás, había vivido en la ciudad condal prácticamente 30 o 40 años, fallece en Barcelona, es trasladado en coche fúnebre a Fernán Núñez porque él había decidido ser enterrado en su pueblo natal y una hora antes de que llegara el coche fúnebre ya estaba el perro esperando en la autovía. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo había presentido aquello, ¿no? Es una cosa que desde luego aquel animal era ciertamente temido por la gente por las cuestiones que he contado. Y además tuvo un final bastante triste, y es que este animal no se sabe por orden de qué, o siguiendo, no sé, de alguna manera un sentimiento de temor. El caso es que unos chavales del pueblo, chavales que además habían querido al perro hasta poco tiempo atrás, lo acorralan en ese parque que estáis viendo ahí, muy cerquita de la estatua, y le dan una paliza, o sea, empiezan a pegarle pedradas, le empiezan a pegar patadas y lo matan. Hay quien piensa que alguien mandó a aquellos niños para que mataran al perro para quitarse un poco el problema de que a ver dónde se iba a sentar el animal, ¿no? Pero por suerte nos ha quedado su memoria en esa estatua, con ese, habéis leído, ¿no? Moro, el perro de los entierros, por esos 600 entierros que él acompañó. Y es también otra especie de prueba de que existió ese personaje, porque es muy cercano en el tiempo, hay vídeos que se han grabado de él, como digo, yo tengo uno en casa, pero posiblemente de aquí a 20 o 30 años la gente se habrá olvidado de aquellos vídeos, de aquellas fotografías y pensará que todo era leyenda, y no es así. Ese animal hasta hace bien poquito ha estado haciendo de la suya benéficamente, porque el animal no es que trajera mala suerte a aquellos que fallecían, que simplemente lo presentía. Igual que hay personas que pueden presentir determinadas cosas, pues este animal tenía una fuerza tremenda en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a quedar aquí en Almería. Y vamos a hablar del Santo Entierro de Adra, que además estando aquí mi amigo Alberto Cerezuela me da esta cosa hablar de Almería. Bueno, es cierto que ha existido siempre un culto bastante intenso entre la gente a pie de calle hacia las ánimas, ¿no? Hay quien habla de ánimas blancas, hay quien habla de ánimas negras, pero la Iglesia dice que no existe distinción en ese sentido, que son lo mismo las blancas y las negras, que simplemente hay ánimas del purgatorio, que son las personas que han fallecido, que están en ese estado intermedio, que no existe, por cierto, y que además la Iglesia parece que en ese sentido ha dado su brazo a torcer y no existe ni el purgatorio, ni existe ese infierno con el que tanto se ha asustado y nos han asustado de pequeños durante tanto tiempo. Pero el caso es que hay mucha gente que sigue creyendo en ella, ¿no? A mí me han contado historias de gente que han acudido a lugares cuya vocación está relacionada con las ánimas del purgatorio y que dicen, por ejemplo, haber pedido cosas
y que esas cosas siempre se cumplen, pero que tú tienes que cumplir luego tu parte, que es llevar a esa ermita concreta o a esa iglesia concreta, iglesias que tienen cuadros muy grandes de las ánimas del purgatorio y que cuando entramos nos damos cuenta de que hay muchísimas flores, que hay botellas de aceite, ¿no? Es muy frecuente que la gente siga creyendo en eso y que si no cumples tu parte, en mitad de la noche, en la cama, cuando estás tumbado, te tiran del pelo, escuchas golpes en el cabecero. Y yo me imagino que todo esto será por miedo, el propio miedo que te hace tener percepciones, sobre todo en mitad de la noche, cuando estás durmiendo, cuando eres más vulnerable quizá a tu propia imaginación, pero hay gente que me han dicho que han sentido incluso tirones del pelo, que han sentido esos golpes tremendos en la cama, por no haber cumplido su parte. O sea, las ánimas supuestamente le han hecho un favor y ese favor no ha sido devuelto, ¿no? En España existen muchas capillas dedicadas a las ánimas benditas, pero en Adra yo creo que existe uno de los casos quizá más intrigantes, porque aunque existen varias ermitas en el pueblo, aunque existen varios lugares de culto que son importantes y que son muy llamativos a nivel físico, resulta que esta ermita del arco romano, como le dicen, o ermita de las ánimas, porque está muy cerca ese antiguo arco, yo creo que es una de las más curiosas de España por la cantidad de personas que acuden a ella. No voy a decir, hombre, a cada momento que haya una cantidad enorme de personas, pero sí es más o menos frecuente. Cuando lo preguntas a pie de calle, la gente te dice que sí, que es más o menos frecuente el acudir para pedir cosas como el que va a la iglesia a pedir a la imagen de Cristo, ¿no? A veces casi desbanca a esas imágenes de la iglesia. Y la historia cuenta, o casi la tradición, porque ahí se ve envuelto un poco en la bruma de la leyenda, que había una señora que en la época de la guerra civil hace una promesa a las ánimas de que si su padre y su hermano salen bien de la contienda, como así ocurrió, pues ella con su propio dinero iba a erigir esa ermita, que es muy pequeña, es una cosa así, como estáis viendo, un cubículo, y efectivamente levanta esa ermita, que no se sabe si la advocación al principio era a las ánimas negras o si está relacionada con un movimiento posterior en el pueblo de culto a las ánimas, pero el caso es que se ha quedado. Hoy día tú vas a Adra incluso y preguntas por la ermita del Arco Romano y todavía hay quien incluso no sabe de qué ermita estás hablando. Ahora le dicen la ermita de las ánimas y ya directamente te guían al arco romano y a esa estructura. Pero lo más importante es que en este lugar concreto, en esta ermita, se ha producido eso que en otros lugares de España se conoce como la Santa Compaña y que yo antes mencionaba y he mencionado en algunos medios de comunicación como la Santa Compaña a la andaluza, porque es algo parecido. Hay personas que dicen, y es difícil dar, eso sí, con testimonios concretos, posiblemente estamos hablando aquí de leyenda o de una tradición antigua o de algo que ocurría hace mucho tiempo y que todavía se mantiene en la memoria popular, que de este lugar surgen ánimas del purgatorio, surge esa típica procesión de personajes con velones, con ropas largas, que son un tanto inmateriales, que hacen un recorrido casi como un vía crucis por diferentes lugares del pueblo y finalmente desaparecen como si nunca hubieran existido, ¿no? Y se pide además, se le dice a la gente que tengan cuidado, porque cuando te tropiezas con esta procesión, y yo creo que esto es extensible a cualquier otra tradición no de las ánimas, sino de la Santa Compaña, nunca cortarles el camino a esa procesión, nunca mirar a los ojos a esos personajes que van portando los velones y si puedes, arrodíllate para rezar, porque si no puede ocurrirte algo terrible, algún accidente, algún tipo de enfermedad, y se rumorea en el pueblo que eso ha ocurrido. Pero repito, todo esto parece que es más bien una tradición popular o algo que ocurrió en el pasado. Pero que historias como estas hay en muchos otros lugares. Sin ir más lejos, hay un pueblecito en Málaga que se llama Salares, también en la Sarquía malagueña, una zona muy rica en misterios, donde a mí me contaron, y me costó creerlo, que aproximadamente en la década de los 50, no sé si fue en el año 55, 56, en mitad de la madrugada había un grupo de personas, de gente muy mayor, sentada en la puerta de una casa y que vieron a lo lejos, en la zona de la montaña, unas luces. Y bueno, no sabían lo que eran, de pronto ven como esas luces vienen directas hacia el pueblo, como si estuvieran volando, sustentándose en el aire, y que una vez que se acerca al pueblo y llega a la calle principal donde estaban estos personajes, esas luces se convierten en una procesión, se convierten en una especie de procesión de personas muy similares a lo que he contado antes, ¿no? Ropajes largos, esos velones en la mano, y me acuerdo que una de las descendientes una de las hijas de las personas que vieron aquello y que estaba además presente, yo cuando hablé con ella también era ya bastante mayor,
se llamaba Rafaela, me dijo que efectivamente que eso ocurrió así, que no era imaginación de ella, no era imaginación de una niña, porque su madre y varias personas de la zona habían visto algo parecido. Posiblemente sea uno de los muchos enigmas que la gente confunde con la religión y que al final estemos hablando posiblemente o de fenómenos paranormales o de avistamientos de humanoides, pero como ocurre casi siempre en este y en muchos otros casos, todo eso se maquilla luego y se convierte en elementos religiosos, ¿no? Vamos ahora con otra historia curiosa, en este caso relacionada de nuevo con el mundo de lo paranormal. Vamos a ir danzando un poco por diferentes temáticas. Y nos vamos de nuevo a Granada, este caso además buenísimo, con testigos actuales que pudieron vivir lo insólito. Y ocurre en el Hospital de Maternidad, vais a verlo ahora, aquí lo tenéis. Aquí es donde en julio de 1985 ocurre una experiencia que marcó por siempre la vida de dos enfermeras, sobre todo de una de ellas que lo pasó bastante mal, ¿no? Ocurre en el Hospital Materno Infantil, que pertenece al Hospital Virgen de las Nieves, y en julio de 1985, en una tarde bastante calurosa, había una enfermera, Elena de Teresa, esta que estáis viendo aquí, que normalmente estaba en la zona de Rayos, pero por aquel entonces estaba embarazada y la habían cambiado de lugar, y estaba justo en la entrada, en lo que es la recepción del hospital. No sé si se verá ahora alguna foto, estaba allí tranquilamente, no había mucho trasiego de personas. Donde hoy día está la tienda aquella, antes estaba recepción, luego cambió de sitio y se fue un poquito más a la derecha. Bueno, nos la imaginamos ahí sentada, tranquilamente como digo, y de pronto entra una joven tenía algo extraño, no es que fuera rara, no es que hiciera algún tipo de comportamiento excesivamente extravagante, pero sí era como una ropa un tanto más antigua. A ella le llamaba mucho la atención que tenía siempre los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, con los hombros muy caídos, no se movía apenas. Se acerca a recepción y le dice a Elena que su madre ha sido operada recientemente de un tumor, y que quiere visitarla porque está ya en planta la mujer. Elena mete los datos, comprueba que efectivamente esa mujer existe, que está en planta, es además horario de visita, con lo cual pues le da el pase a esta chica, coge el teléfono, llama a Alicia, que es la anestesista, que es la mujer que ha llevado a la enferma a la habitación, para decirle, oye, que va para arriba una chica, atiéndela y llévala a la habitación para que vea a esta señora, para que vea a su madre. Y bueno, cuelga el teléfono. Elena, como la chica, como digo, pasa delante del celador, le entrega el pase físicamente, se monta en el ascensor, sube, y Elena se queda pues tranquilamente en su cabina de recepción, y habría pasado 4 o 5 minutos, o quizá menos, cuando entra otra chica por la puerta, idéntica a esta primera, como si fuera ella misma, se acerca a recepción y le dice que viene a visitar a su madre, que está enferma, que acaba de salir de una operación de un tumor y que quiere verla en la habitación. Claro, Elena se queda desconcertada, no se atreve a increpar a esta joven, porque lo primero que piensa es que le está gastando una broma, ¿no? Pero bueno, levanta el teléfono, llama de nuevo a Alicia y le dice, oye, mira, que la chica que te mandaste, que te la voy a mandar de nuevo porque está aquí abajo. Y le dice a Alicia, no, la chica no puede estar contigo, si es que la tengo yo aquí delante, ¿no? Y ahí empieza un diálogo, yo creo que completamente surrealista, donde se hacen descripciones mutuas, ¿no? Se dice, bueno, la chica que tú tienes delante, ¿cómo es? Pues mira, tiene el pelo así, rizado, tal. Ah, pues mira, la mía también. Además, la mía lleva un medallón, lleva una ropa de tal forma, tal. Ah, pues la mía también, ¿no? Era una cosa como casi de película de humor, pero estaba ocurriendo realmente, ¿no? Entonces, para aclarar un poco el asunto, dice Elena, mira, coge a la chica que tú tienes allí delante, métela en la sala de espera, que es una sala independiente con su puerta, y le dice, y ciérrala con llave, que yo te voy a mandar a esta de nuevo en el ascensor, la unes a las dos y que ya lo solucionen ellas, que igual hasta son gemelas, ¿no? Bueno, Alicia hace eso, encierra a la joven, Elena mientras le da otro pase a esta chica, que se lo da al celador, se monta en el ascensor, y cuando se abren las puertas arriba no hay nadie en el ascensor, porque cuando Alicia abre la puerta de la sala de espera no hay nadie dentro. Ya esto de por sí yo creo que es bastante intrigante y da que pensar, pero es que la historia no termina ahí. Poco tiempo después, pocos días después, estaba esta señora, la enferma, todavía en su habitación, en la cama, convaleciente de aquella operación,
y estaba con su hijo, con un hijo mayor que tenía, que estaba sentado allí muy cerca de la cama, y entra Alicia, entra la anestesista, se acerca a la cama para darle una pastilla para el dolor, y resulta que ve en la mesita de noche una fotografía de aquella joven. Entonces le dice a la señora que está en la cama, esta es su hija, ¿no? Y dice ella, sí. Y dice, pues hay que ver la bromita que nos gastó el otro día, ¿no? En ese momento la mujer se queda pálida, el hijo se levanta muy indignado, coge a la enfermera de los hombros, la vapulea y la saca de la habitación, y estando fuera le dice, tenga usted cuidado con lo que comenta delante de mi madre, porque esa es mi hermana, y mi hermana falleció hace 5 años en un accidente de motos, ¿no? Y bueno, es una historia completamente real. Aquí no estamos hablando de leyenda, no es la leyenda de la chica de la curva, no es una persona que entró físicamente, que habló físicamente, que dio su pase físicamente y que apareció 2 veces, ¿no? Yo he escuchado mucho en historias religiosas la bilocación de un personaje santo, ¿no? Pero es la primera vez que escucho de la bilocación de un fantasma, ¿no? De un posible fantasma. Para mí es uno de los casos que también me atrajeron mucho, porque Elena no solamente tuvo la valentía de que bueno, grabara la entrevista, de contarme todo aquello, sino que además siguió firme en ese trabajo, a pesar de que Alicia, su compañera, pidió que por favor la cambiaran de hospital. Estuvo además 3 meses de baja por depresión, porque aquello fue una experiencia completamente traumática, con lo cual vemos de nuevo que lo imposible se hace posible, que hay testigos que lo han vivido y que aquí no me hablen de leyendas ni me hablen de tradiciones, ¿no? Vamos a pasar ahora, estoy intentando escoger los casos así más llamativos, y yo creo que no podíamos dejar fuera un caso. ¿Cómo vamos de hora? El último, bueno, perfecto. Pues vamos a hablar muy rápidamente de una pequeña historia que ocurre en Málaga, en un lugar que se llama Cortijo Jurado, que posiblemente conozcáis por los programas del misterio, porque es uno de esos sitios que no sé por qué tuvo su boom en el año 2004. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Os lo cuento rápidamente. Esta es una finca, una casona, un palacete de mediados del siglo XIX, en el año 50 y algo, 1850 y algo se erige. Los dueños eran los personajes de la alta burguesía de aquel entonces, la familia Heredia, la familia Larios, grandes benefactores de Málaga, que dieron trabajo a más de 3.000 personas en la provincia, y que decidieron hacer esta especie de finca de recreo, ¿no? El caso es que existen sobre ella diferentes tradiciones, diferentes leyendas negras que nos hablan de que ahí se cometieron crímenes. Entre 1850 y 1925 había personajes de esa alta burguesía que decidieron de alguna manera secuestrar a jóvenes de la zona para hacer en esa capilla que habéis visto, esa capilla sacralizada, por cierto, porque fue capilla oficial de Campanillas, que es la barriada a las afueras de Málaga, donde se alza esta casa. En esa capilla hacer una serie de rituales satánicos sexuales con tintes de diferentes creencias, un capricho, ¿no? Y finalmente, cuando esas jóvenes fallecían, eran masacradas de diferentes maneras, según la tradición y según lo que cuenta la gente mayor de Campanillas, que lo ha de alguna manera extraído de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Las trasladaban a través de un túnel subterráneo hasta Cortijo Colmenares, un cortijo a 1,5 kilómetros aproximadamente, que está en una zona más escondida. Esto está muy visible, Cortijo Jurado se ve desde cualquier parte de la zona, ¿no? En cuanto a los crímenes, no tenemos pruebas. Yo he intentado verificar esas historias con la Guardia Civil, me han dicho que no existen archivos tan antiguos de que se haya podido producir crímenes. He hablado con la gente del pueblo, todos me confirman que sí, que eso ocurrió, pero tampoco he conseguido dar, tengo que reconocerlo, con descendientes directos de chicas que hayan desaparecido. Y en cuanto al túnel, creo que sí existe. Ha habido accidentes en Cortijo Colmenares, accidentes de trabajo en los cuales hay camiones que se han hundido, han dejado abierto ese túnel artificial que va hacia Cortijo Jurado, pero que pudo tener otros usos diferentes. El caso es que desde aquel entonces, no sabemos si por esos crímenes, si es que fueron reales o no, pues este tipo de sucesos paranormales han empezado a hacerse mella de Cortijo Jurado. Hay gente curiosa que se ha acercado, que han podido tener visiones extrañas. Hay videntes que cuando han estado allí en mitad de la noche han salido luego con marcas en las muñecas y en el cuello, como si hubieran intentado, como si hubieran revivido un pasado en el que las ataban o las amordazaban. E incluso hay investigadores que han podido sacar vídeos, psicofonías, en fin, la típica fenomenología, ¿no? Por eso no me quiero extender en esa parte, porque es muy parecida a otras tantas. Me quedo con una sola historia, y el protagonista, uno de ellos, es Paulino Cuevas, director de Euromedia Consulting, una productora malagueña, que decide aliarse con un grupo de teatro independiente de allí de Málaga y hacer
una especie de un cortometraje basado en una obra de ese maestro del terror que era Lovecraft, ¿no? La obra creo que se llamaba Un golpe definitivo, era una obra que trataba sobre un anciano que era capaz de atrapar el alma humana y encerrarlo en frascos de cristal, y escogen Cortijo Jurado por lo llamativo que es su planta, ¿no? Que parece la típica casa de terror de las películas. Pero las tomas de interior, dado el mal estado de Cortijo Jurado por su interior, deciden hacerlo en un local del centro de Málaga. Bueno, empieza el rodaje y luego, casi a modo de película maldita, de película de Hollywood tipo Poltergeist, tipo El Exorcista, aquellos personajes que participaron empiezan a sufrir en sus carnes diferentes sucesos que son algunos bastante desagradables. Por ejemplo, el actor principal, un señor ya mayor, a los 2 o 3 días de finalizar el último rodaje, llega a su casa, bastante mareado porque había estado tomando muchas copas con unos amigos en un bar, abre, vamos a meternos un poquito en escena porque realmente tuvo que ser impresionante, abre el portal de casa, llega al ascensor. Era el típico ascensor antiguo que cuando llega a la planta, o sea, tú lo llamas y llega a la planta, hacía cling y sonaba, que ahora ya hay pocos de esos. Llama al ascensor, escucha cómo baja la maquinaria, suena el cling, abre la puerta, lo ve todo oscuro, pero dice, bueno, eso es que estoy mareado, se habrá fundido la luz del ascensor, o sea, tampoco estaba el tío para pensar mucho. Va a echar el pie adelante y resulta que no había ascensor. Y lo que sí había eran 2 plantas de subterráneo, el muelle del ascensor, el consecuente golpe y el tiempo que estuvo este señor en la UBI, porque la verdad es que el golpe fue muy fuerte. Pero cuando sale empieza a hacer su vida normal y a las pocas semanas desaparece y a día de hoy está en paradero desconocido. Su familia puso una denuncia, no se sabe nada de él, pero bueno, nos situamos ahora en otro punto de esa leyenda negra, ese local del centro de Málaga donde se hacen las tomas de interior. Va a abrir una mañana, a los pocos días también de finalizar el rodaje, va a abrir el dueño del local, el dueño que había cedido ese local al grupo de teatro y a la productora, y se encuentra con que una de las habitaciones está completamente carbonizada, pero es que no ha salido humo al exterior, nadie ha olido nada en mitad de la noche, no ha pasado el fuego a otras habitaciones. Cuando llegan los bomberos descubren que no hay un foco, que no hay un cortocircuito, que no hay un acelerante, que no hay absolutamente nada. Sería una especie de combustión espontánea. Ese cuarto se carbonizó de golpe, sin dejar además ningún tipo de rastro fuera, como digo, ningún tipo de olor, ningún tipo de nada que hiciera pensar que era un incendio normal. Pero tampoco termina ahí la cosa. Cuando la productora empieza a trabajar en el montaje de aquel cortometraje, empiezan a estropearse los ordenadores. Se fastidian por completo 7 discos duros, 5 en lo que es la productora, 1 en la casa del productor y otro en la casa del director, justo cuando estaban trabajando en el corto de Cortijo Jurado. En ese momento, ¡paf!, se rompía el ordenador y se perdía toda la información. Pero ya lo último, y yo creo que eso tampoco tiene mucha lógica para el que entienda un poco de este tipo de temas, el máster original de esa grabación, que es una cinta que solamente se utiliza para el volcado informático, o sea que no se estropea prácticamente nunca, y los que sepan un poquito de esto, yo creo que sabrán por dónde voy. Empiezan a aparecer, a partir de ese momento, cuando lo vuelve a poner Paulino, y a mí me lo enseñó personalmente, una serie de franjas que iban de arriba abajo de la pantalla tapando todas las imágenes, ¿no? Con lo cual aquel cortometraje se fue al garete y parece como si de alguna manera una especie de energía negativa, no sabemos de dónde, pretendía que ese corto no viera la luz, que ese cortometraje jamás viera la luz. Y ahí se creó una especie de leyenda negra, ¿no? Y yo me quedo con esa historia de todas las del Cortijo, porque si una persona en mitad de la noche entra sabiendo lo que ocurre, con el miedo en el cuerpo y tal, cualquier ruido ya lo transforma en un fenómeno paranormal. Pero estos eran testigos puros, estos eran testigos, personas que fueron allí, que no sabían nada del misterio, que no sabían nada de la historia ni de la leyenda y que lo que iban a buscar era simplemente la grabación de un corto, ¿no? Y para mí eso es un testigo que valoro mucho más porque no va asustado, no va con el miedo en el cuerpo, no va sugestionado y por lo tanto lo que vivieron fue algo que para mí no tiene explicación ninguna y que puede entroncar con aquellos posibles crímenes si es que estos se produjeron, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa por si tenéis algún tipo de pregunta, no solamente con relación a este tema, sino cualquier otro asunto de los que he comentado esta noche, ¿no? Que sé que al principio cuesta, esto pasa como siempre, nadie quiere preguntar hasta que pregunta uno y... Venga, Alberto. Yo tengo dos cuestiones. ¿Has tocado la piedra de...?
Sí, bueno, es que además es curioso, no lo he contado nunca, ¿no? Y que si he notado algo, los 9 meses tuve un niño. En serio, no es broma, esto no lo he contado nunca en un medio de comunicación. Sería casualidad, pues yo también puse de mi parte, todo hay que decirlo, ¿no? Pero es curioso cómo coincidió por aquella época, ¿no? Fue a principio, yo empecé la Ruta del Misterio en Málaga, esa ruta por todos los pueblos, por los 101 pueblos, en agosto del año 2003, cuando cae en mis manos aquel libro que he contado antes, ¿no? Y me tocó visitar al margen pues sobre el mes de, no me acuerdo si era febrero o marzo por ahí, de 2004, y en diciembre de 2004 nació mi hijo José María. O sea, yo no sé si la piedra me ayudó un poquito, pero bueno, es curioso, he cogido la piedra, sé que hay mucha gente que no quiere ni acercarse, yo he ido a grabar con televisiones allí, con compañeros y tal, y dicen, no, la piedra la veo, pero desde lejos, desde la distancia. Bueno, eso era un poco en clave de humor, pero Sí. a mí me interesa mucho saber, a medida que vas investigando y que te has paseado, vamos, miles y miles de kilómetros, ¿te estás volviendo más creyente en estos temas o quizá te hace ser un poquito más escéptico? Depende en qué tipo de temáticas. Hay temáticas en las que soy más escéptico, sé que hay cosas en las que se cree, sobre todo cuando entramos en campos como la evidencia, como las percepciones extrasensoriales. Sé que hay personas que crean en torno a ello un circo, que crean fraudes para beneficio económico. Pero en cuanto a los fenómenos reales, los que uno se encuentra, como te pasa a ti cuando te pateas las carreteras también, ¿no? El campesino, el agricultor, o quien sea, da lo mismo, la profesión que uno tenga, me refiero sobre todo a campesinos y agricultores, pues son los que viven en lugares concretos, en ese ambiente rural donde se producen muchos más fenómenos, no sé por qué, ¿no? Ahí te encuentras con gente que te cuenta las cosas casi con miedo a que te burles de ellas, ¿no? Últimamente se abren un poquito más, ¿no? Pero te lo cuentan de una manera que tú dices, me tiene que estar diciendo la verdad, porque es que no gana nada, al contrario, pierde contando este tipo de historias. Con lo cual, el hecho de investigar hoy día, y yo sé que esto igual suena extraño para un investigador, no es para seguir intentando verificar si hay algo más allá de la muerte o si existe vida en otros mundos. Yo ya en eso no es que crea, es que estoy completamente convencido de que hay algo, ¿no? De que jamás vamos a encontrar las pruebas definitivas, de que yo creo que la cosa está en toparnos con pequeñas grandes evidencias, y esas pequeñas grandes evidencias, que son las que yo buscaba desde pequeño, porque me hacía muchas preguntas y era el raro del colegio, el raro del barrio, se han ido respondiendo con el paso del tiempo, pero gracias, como digo, no a respuestas, no a pruebas, sino a pequeñas evidencias. Entonces, cuanto más viaje, no es que crea más, sino que a nivel casi estadístico me voy enterando de más historias. Pero yo, de todas formas, el misterio, antes decía que pasaba a un segundo plano por el tema de que era una cruzada para recuperar la memoria popular. La otra parte que no conté, y ya aprovecho, pues me lo preguntas, la otra parte es que el misterio ha pasado a un segundo plano porque yo ya estoy convencido de que esas cosas son así, pero también estoy convencido de que hay una especie de energía que lo gobierna todo. Algunos lo llaman Dios, otros le dan otro nombre diferente según la cultura. A mí me gusta decir el gran arquitecto, porque cuando miro alrededor me di cuenta de la grandeza que existe en todo, en la naturaleza, en la biología. Hay un gran arquitecto que es el que tuvo que poner en funcionamiento todo aquello, ¿no? Y entonces cada vez creo más en eso, ¿no? Soy más creyente en el sentido de que me doy cuenta de que esas cosas no tienen explicación ninguna, ¿no? Y por lo tanto, ya para mí el misterio ha pasado a un segundo plano, porque lo importante es esos dedos invisibles de ese gran arquitecto que parece que te van guiando y te provocan que cuando sales por ahí a investigar tengas encuentros con gente maravillosa, puedas disfrutar de paisajes increíbles, la gastronomía ya ni te cuento, ¿no? Ya es lo que acompaña el misterio, ¿no? Yo voy a un pueblo y ya no solo me preocupo por investigar algo concreto que me han dicho allí, sino por disfrutar el plato de la zona, con hablar con la gente mayor, que se lo pasa uno genial, y ya el misterio va pasando casi a un segundo plano, pero porque ya no lo necesito a la hora de estar más convencido, porque convencido lo estoy. Otra cosa es de por qué ocurren estos fenómenos o qué hay después de la muerte. Yo sé que hay algo, pero no sé qué es lo que hay, ¿no? Posiblemente no lo sepa nunca y lo sepa el día que me pique en billete y haga el último viaje, ¿no? Pero de momento el misterio pasa a un segundo plano porque lo que me gusta es lo que lo acompaña, ¿no? Sobre todo esos encuentros mágicos con gente especial que uno se topa por allí, que dices, no puede ser casualidad, es que parece que me los han puesto delante, ¿no? Yo quería saber si tú habías participado en algún tipo de investigación, algún grupo de investigación, si ha sido así, qué sensación te ha dado, o si no lo has experimentado nunca, si por algún motivo, porque...
Bueno, no pertenezco a ninguno, ¿no? A ningún tipo de grupo, entre otras cosas porque a mí lo que me gusta es el misterio periodístico, no el misterio parapsicológico. Yo sé que está muy bien que haya grupos que salgan a investigar en mitad de la noche, en lugares determinados, pero yo es que primero que no entiendo de eso, me lío con esas maquinarias tan complejas, ¿no? A mí lo que me gusta es el cuaderno, tomar nota, hacer fotografías y tal. Entonces, en ese sentido no pertenezco a ningún grupo, y muy rara vez, quizás por compromiso, he estado con algunos de ellos. Sí es cierto que yo he vivido alguna que otra experiencia paranormal, tanto de joven como luego de investigador, 2 o 3 veces, muy pocas veces, ¿no? Porque soy más, como digo, al ser investigador periodístico estás más de día en las carreteras, no es como cuando estás de noche en una casa abandonada, ¿no? Y he vivido alguna que otra experiencia en el propio cortijo jurado, he llegado a ver algo que no estaba ahí, que era una especie de figura que está y luego desaparece, o he escuchado voces, pero me ha pasado muy pocas veces en mi vida, por lo menos profesional. Luego en la vida personal, sí es cierto que en algunas ocasiones, como yo creo que a cualquiera, ¿no? Incluso el más escéptico del mundo al final tiene que reconocer que le ha pasado alguna cosa en su casa, o una sensación extraña, un presentimiento y de pronto recibes una llamada, cosas de esas yo creo que ocurren a diario y son las que nos van condimentando en cierto modo la vida y nuestras creencias y todas aquellas preguntas que nos hacíamos desde antes, ¿no? Pero no me muevo en grupos de investigación, es que no me gusta ese aspecto del misterio, me gusta más el periodismo, ver las cosas quizá desde el otro lado de la barrera, ¿no? Yo siempre digo que es como el periodista que va a cubrir un partido de fútbol, una corrida de toros, yo voy de alguna manera a cubrir lo que es el misterio, sucesos que la gente me cuenta y que yo luego lo pongo casi a modo de cronista del misterio. Pero vamos, me gusta el trabajo que hacen muchos grupos de investigación, está muy bien el tema parapsicológico, pero a mí no me llena el hecho de grabar una psicofonía en un sitio extraño y que me salga una voz. Si yo sé que eso existe la psicofonía, por el hecho de grabar más tampoco voy a tener una respuesta especial. Me gusta estar en las carreteras, quemar neumáticos y entrevistar a la gente. Tú de ese cortijo sacas la Cándido Puente, ¿no? Sí. Abandonada, que hay muchas cosas en Andalucía, en Jerez, en casos como esa. Y cuando se recuperan, se rehabilitan, ¿tú crees que pierde la magia de oír cosas, ver cosas que la gente dice que las va viendo? Habitualmente no, no sé si hay algún caso, se han dado, yo conozco algunos que sí, que incluso hay supuestas presencias que estaban en un lugar concreto, la gente se ha mudado de sitio, a lo mejor una casa de campo, recuerdo en Tolox, en Tolox en Málaga, un supuesto duende que habitaba en una casa, que además tenía loco al matrimonio, me parece que era la familia Vera, no recuerdo ahora mismo, es un caso que investigué hace mucho tiempo. Se cambiaron de casa y se llevaron al duende con ellos, porque resulta que en la nueva casa volvía a ocurrir lo mismo. Pero habitualmente, cuando ocurren fenómenos en un lugar concreto, da lo mismo incluso ya no que cambies la estructura, sino tú echas abajo el edificio y vuelves a construir y parece que de alguna manera algo se mantiene ahí, que va más allá de los propios muros, ¿no? Y eso ocurre en muchísimos casos. ¿Cuántos edificios oficiales hay en toda España donde ocurren fenómenos paranormales, pero que vienen ocurriendo desde antes de que fuera un edificio oficial, ¿no? Yo creo que es más frecuente en los lugares donde se producen esos fenómenos y se mantienen con el paso del tiempo, ¿no? Lo comentaba porque, lo sabe Alberto, cuando rodamos hace un año un programa para Cuarto Milenio, Sí. aquí en Almería, en Casa del Cine, hicimos varias entrevistas, yo entre ellos. Ahora la casa está muy arreglada, está muy Sí. bonita. Yo lo conozco cuando estaba enteramente en ruinas. No entra nunca de noche porque imponía, sí por las tardes. Sí. Nunca he visto nada. No es de sensación nada. Y lo que la gente nos contaba que veían la foto. Pero eso habla de cosas de fenómenos raros. Son Sí. los paras de la obra, como se rehabilitó. Y cuando ya se
No, yo estoy convencido, sí, sí, yo estoy convencido de que lo que hay se suele mantener casi siempre. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ocurren fenómenos en un viejo caserón que luego se convierte en unas oficinas, hay mucho trasiego de día y quizá, pues yo creo que los fenómenos se manifiestan a veces de día también. Lo que pasa es que no siempre... recuerdo que en su momento Sinesio Darnell, un investigador que se dedicaba sobre todo al campo de las psicofonías, de la transcomunicación instrumental, daba una teoría muy compleja del nivel subatómico, de por qué de día los fenómenos se perciben menos pero siguen existiendo. Y yo creo que muchas veces cuando ese edificio antiguo se convierte en un edificio nuevo, oficina, gente para arriba, para abajo, por eso se percibe menos. Pero seguramente de noche pueden ocurrir ese tipo de cosas, solo que no hay gente. Yo recuerdo un caso en Málaga, en Vélez Málaga concretamente, donde había un caserón, y siguen ocurriendo fenómenos hoy día, ¿no?, de un ser que se aparece sin rostro y hace un recorrido, y aquello hoy día son oficinas desde el año 1992. Y decían que allí no pasaba nada ya, porque yo lo he hablado con trabajadores de la zona y me decían, no, no, aquí es que no ocurre nada, todo esto son tonterías. Yo le preguntaba, ¿usted a qué hora se va de aquí? Yo a las 6 de la tarde digo, pues claro que no escucha nada, porque hay mucho trasiego de día. Ahora, cuando empezaron a poner de noche, porque metieron material valioso, no ya vigilantes de seguridad, sino policías, agentes, y yo hablé con uno de ellos, con Paco Ortega, y me dijo que él mismo había visto figuras extrañas, que había compañeros suyos que hacían el turno desde el coche, porque no se atrevían a entrar a este lugar, a la Casa Cervantes, porque llegaron a ver cómo surgía de un pozo un personaje extraño que hacía un recorrido y desaparecía por el otro lado, ¿no? Y curiosamente, las crónicas antiguas que yo me encontré tiempo después, hablaban de un hombre que murió en el pozo hace ahora unos 200 años, cuando aquello era una posada. ¿Por qué no se escuchaban luego tantas cosas? Pues porque de día hay mucho movimiento, hay ruido, hay gente para arriba, para abajo, iluminación, pero en cuanto caía la noche ahí seguían los fenómenos, ¿no? Yo creo que se mantienen. Sí. Referente a lo que acabas de decir, en la casa del Deportivo Jurado, Ajá. por lo visto empezaron las obras de Sí. remodelación y parece que se han parado. Sí. Hay quien dice que es por la crisis y hay quien dice que es porque verdaderamente allí no se puede, por maquinaria no se puede trabajar. Bueno, yo he hablado con trabajadores que dicen que han pasado algunas cosas extrañas, o sea, que hay máquinas que se paraban, que se movían solas y tal, pero ahí el motivo ha sido la crisis, o sea, lo que es la constructora, creo que era Mirador, si no me equivoco, Mirador 2000 o algo así, ha tenido problemas económicos tremendos, ha estado denunciada. El problema ha sido básicamente el dinero, pero sí es cierto que los trabajadores dicen que han vivido algunos fenómenos extraños todavía, pero las obras se han paralizado por otro motivo. De hecho, hoy día Cortijo Jurado es tierra de nadie, o sea, no se sabe a quién pertenece. Eso está provocando que muchos gamberros se metan dentro y lo poco que quede lo están echando abajo, ¿no? Yo espero que pronto hagan algo allí, sea lo que sea un hotel, como iban a hacer, o sea algún tipo de lugar donde se puedan tener usos múltiples, pero que no lo dejen así, porque es que se va a venir abajo, se va a incendiar cualquier cosa y se va a perder una de las plantas más importantes de Málaga. O sea, su estructura es única en Málaga, y en Andalucía hay pocas como ella, ¿no? Sería una lástima que eso se perdiera, ¿no? Cuando has hablado de lo de la fruta, yo es que tengo, vamos, que me ocurrió a mí. Nació mi hija y yo ocupaba la habitación 712. Y bueno, pues una mañana, perdón, que estoy un poco nerviosa, Sí. es que es bastante fuerte. Pues nada, estaba yo sola en la habitación y de repente escucho la voz de una señora diciendo que lástima de mis hijos. Yo pensaba, bueno, a lo mejor vaya a acertar, todavía no veo ni idea, no sé. Pero la escuchaba como, no era una voz estática, se iba moviendo a través de, no, o sea, seguida por la pared que había enfrente de mí, hasta que la oí desaparecer por la puerta, vamos, más bien en un susurro. Entonces digo, madre mía, me pasa algo, yo qué sé, qué es lo que me pasa. Esperé a que subieran las enfermeras, le comenté el caso a dos en concreto, se miraron una a otra muy, no sé, como asustadas, como, y me dijeron, mira, otra que la ha escuchado. Claro. Bueno, pues, Es muy típico los fenómenos. A mí me encantan los fenómenos paranormales de hospitales porque, claro, ahora lo recuerdo y digo, madre mía, sí, sí, normal, claro. Y bueno, no solamente en Granada, además, no solo estaba este caso que he contado del materno, sino que hay un caso que ocurre en el Hospital San Juan de Dios, uno de los más antiguos además de España, y el primero además en la península, que empezó a dividir fracturas de infecciones, ¿no? Porque tú antes ibas a un hospital porque te habías roto un pie, salías curado de ese pie, pero te pegaba el tifus el señor que dormía contigo al lado, ¿no? Y en este hospital empiezan a separar eso. Pues allí hay un supuesto fantasma, no supuesto, pues es que la gente, los trabajadores y el neurólogo César de la Leña, me parece que se llamaba,
tengo los datos por ahí, ¿no? Me confirmaba que era un fantasma y que era un fantasma bueno, que existía, ¿no? Y que además avisaba de la muerte, cuando se producía la muerte de algún paciente en planta, pegaban en la puerta de enfermería, eran 3 golpes, y cuando abrían no había nadie y al instante sonaba el teléfono de alguna planta, una enfermera que decía que había muerto un paciente, ¿no? Y esa historia es curiosísima. Se supone que este fantasma es el fantasma de Frasquito, de una especie de sirviente morisco del capitán Antón Martín, que junto con Juan Ciudad, San Juan de Dios, fundaron este hospital, ¿no? Y siempre pegan a la puerta y sigue ocurriendo hoy día, y me lo han contado varios enfermeros de allí. Cuando pegan 3 golpes, pom, 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 prácticamente ya se pegan al teléfono porque saben que va a morir un paciente, ¿no? A mí me encantan las historias de hospitales. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Sí. ¿Conoce algún caso paranormal con gatos? No, con gatos no, con perros sí, que es esta historia la más apasionante, Sí, pero hay con... un caso parecido. ¿Conoce el caso del gato Oscar? Era Me una suena, residencia me de suena. ancianos y el gato, cuando iba a morir algún anciano, una hora antes Ajá. se subía a la cama y el médico de la residencia escribió un libro de guardia con Oscar. Claro. Sí, No, pues una curiosa historia también, ¿no? sí, que el médico... Claro. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado un poquito con esta otra cara de Andalucía. Espero además que hagáis lo que os he dicho, que visitéis los lugares que he contado y algunos otros que no. Os dejo ahora aquí con Alberto y con mi compañero Jesús Callejo, ahora más y mejor además. Y bueno, espero que, como digo, que os lo hayáis pasado bien y que nos veamos en la próxima aventura. Muchas gracias a todos.